Bienvenido a Trayectorias, un espacio de conversación con empresarios que exploran caminos únicos y construyen empresas con propósito. Aquí compartimos historias reales, aprendizajes que no vienen en libros y momentos que marcan la diferencia entre dirigir y trascender. Porque hacer empresa es un camino. Y caminar acompañado lo cambia todo. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Trayectorias. Detrás del podcast Trayectorias tenemos a Nexus. Nexus somos una organización que lo que busca es dar ese acompañamiento a las empresas en el camino que las lleva a trascender. En este primer episodio nos acompaña Blanca Sánchez, cofundadora de Nexus, con quien tenemos ahí un camino que hemos platicado y tenemos comentando a lo largo del episodio. Y vamos a platicar inicialmente de este camino que toma emprender y cómo en este camino surge la importancia de estar acompañado. Blanca, cuéntanos un poquito de ti, qué percibes de este primer episodio de la temporada, lo que viene. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionada de participar en este primer podcast que estamos haciendo por parte de Nexus. Y sobre todo pues al ser el primer episodio, vamos a hablar de la importancia del primer paso, de tomar esa decisión de emprender y y lo significativo que es, atreverse a hacerlo y dejar de pensar en planear y dar ese primer paso, ¿no? Entonces, estoy, pues, muy emocionada de participar. Blanca, en todo este camino, Nexus empieza en el 2017, pero tú ya venías de una trayectoria de emprendimiento. Cuéntanos un poco de esa historia en la que te empiezas a involucrar y qué es lo que da origen a Nexus. Bueno, yo inicié en mi camino del emprendimiento desde 2009. Empecé, pues, con una organización internacional sin fines de lucro que trajo Pedro Aspe a México. Y que a mí me tocó, participar con ellos y abrir el capítulo en Yucatán. En ese entonces, en el 2009, pues, la verdad es que las cosas no se parecían mucho a como están ahora, ¿no? En 2009, incluso la palabra, el término emprendimiento no era conocido por muchas personas, no existía una red, de apoyo al empresario o al emprendedor. Cuando yo inicié, pues, me tocó, pues, tocar muchas puertas y tratar de generar esta cultura emprendedora en la sociedad yucateca, y la verdad es que fue complicado porque, pues, digamos que la premisa de la organización era fomentar un desarrollo económico a través del apoyo a la iniciativa privada, o sea, apoyar a las empresas a que puedan crecer para que las empresas generen empleo y riqueza, y de esta manera, pues, pueda haber un desarrollo, pues, no solo económico, también social, ¿no? Inclusive. Entonces, la verdad es que, eh, suena sencillo decir que, pues, se va a abrir el camino del emprendimiento en Yucatán en 2009, pero en ese entonces, pues, los empresarios, pues, no tenían mucha confianza de que una organización externa venga y les diga: "Oye, te voy a ayudar, pásame toda tu información, dame tus financieros, los voy a revisar", ¿no? Fue complicado generar esa confianza, y también, parte de la operación que teníamos era generar una red de mentores, y también para los mentores era complicado encontrar primero a los expertos en las áreas importantes del emprendimiento, y luego ir a invitarlos a formar parte de una organización en donde no se les pagaba nada, sino que todo lo hacían de manera voluntaria, y explicarles el sentido que tenía este movimiento, que su fin último era muy bonito, pero para el mentor en su concepción, en algunas ocasiones era complicado entender que tenía que ayudar a una persona ajena, que muchas veces, en algunos casos, inclusive se podría convertir en su propia competencia, y aún así, pues, dar ese consejo o ayudarlos, pues, tratando de que generen riqueza, ¿no? Que generen empleos y que podamos tener una mejor calidad de vida, pues, el mensaje era muy bonito, pero a la hora de operarlo fue complicado, dado que en 2009, pues, no teníamos nada de esto, ¿no? Poco a poco fueron llegando luego que las aceleradoras, luego llegaron bueno, primero las incubadoras, las aceleradoras, luego vinieron los fondos de inversión ángel, los venture capital. Poco a poco se fue creando, pero en 2009, pues, eso era muy distinto.
pero eso me dio la experiencia para poder luego fundar Nexus, y gracias a eso estamos hoy aquí platicando, y ahí sí quiero recalcar, pues, cómo la importancia de al crear una organización, la importancia de tener personas claves dentro de ella, ¿no? Como es el caso tuyo, Víctor, que recuerdas desde el inicio de Nexus, pues, cuando empezamos todo, iniciamos nuestro camino juntos en Nexus, ¿te acuerdas cómo estuvo? Me acuerdo cuando me dices el planteamiento original, con la idea, con este contexto que ya traías de 7 8 años trabajando en el ecosistema, un contexto que personalmente a mí me gustaba. Me acuerdo que hay algunas fotos igual de nosotros ahí en eventos que coincidimos sin saber que estábamos en el mismo evento, este, Sí, pero, Startup Weekend, luego Fuck Up Nights, y habían o un sea, montón de. cuando realmente había una cultura con movimientos, importantes y todo ese camino que da origen a lo que cuando tienes el acercamiento me planteas: "Oye, Nexus, queremos darle continuidad", pero hablas de un tema importante que es el camino del emprendedor. Eh eh, Hay una importancia en iniciar el emprendimiento, pero indudablemente en todas las instituciones que comentas que van pasando a lo largo del tiempo, llega un momento donde el emprendedor llega a un nivel de madurez la empresa, donde requiere otro tipo de acompañamiento. Entonces, cuando viene el planteamiento de tu parte de Víctor, queremos crear Nexus, queremos darle estructura a este nivel de acompañamiento y queremos atender, recuerdo específicamente la escalera que platicamos, a este emprendedor que ya está en una cierta etapa de madurez, pero cuando llega el cuestionamiento de hacia dónde crezco la organización, se ve rodeado de con quién me acompaño. Y evidentemente despachos, consultores, hay una cantidad de instituciones de iniciativa privada en esto, pero el pensar que había una institución que lo iba a hacer de manera voluntaria, bajo un contexto social, bajo un contexto de quiero que la empresa se desarrolle, pues, personalmente me llamó, me gustó mucho, y es el otro canal cuando viene toda esta invitación, digo, bueno, vamos, y llevamos ya un tiempo colaborando en todo este camino, Blanca, pero de toda la trayectoria que has tenido para previo a Nexus y posterior al tema de Nexus, ¿qué qué qué importancia ves en el decidirse a crear la empresa? Es una buena pregunta porque, a lo largo de todos estos años de trayectoria en el mundo, empresarial, y de emprendimiento, me he topado con infinidad de personas que me han dicho: "Oye, pero es que esa empresa que estás apoyando, yo la pensé antes y yo intenté, porque recuerdo que yo cuando quería hacerlo, se lo dije a no sé quién y quería no". Entonces, este, es muy frecuente encontrar este tipo de anécdotas. Y pues yo, eh me he dado cuenta a lo largo de los años que la realidad es que nunca se está listo para empezar a emprender. O sea, es casi, casi como hacer una comparativa con tener un hijo, ¿no? O sea, nunca estás listo para ser padre o madre. Tienes que lanzarte, porque si te esperas a estar listo, se te va el tiempo. Y lo mismo es un emprendimiento. Nunca puedes estar, en el momento ideal, con la planeación ideal, con la estructura de gente ideal, con el escenario macroeconómico perfecto, o sea, no va a llegar ese momento. Entonces, es muy importante entender que muchas veces el emprendedor exitoso no necesariamente es el que cumple con todos los requisitos de disciplina y de scouting de todos los factores que deben de darse para que encuentre el escenario ideal. El emprendedor exitoso es quien se atreve a hacer las cosas. Es el que da el paso, el que dice: "Suficiente planeación, vamos a ejecutar, vamos a probar, si fracaso, ni modos, ya aprendí, vuelvo a intentar". Entonces, hay un perfil de personas que tienen esta capacidad de tomar la decisión y, a pesar de que a lo mejor no se sientan suficientemente seguros, pero al tomar la decisión, al dar el paso, al iniciar, al empezar el proyecto, es cuando realmente se empiezan a detonar una serie de factores que hacen que inclusive muchas veces con lo que iniciaste no es con lo que terminas, pero sí el iniciar te permite diferenciar y darte cuenta hacia qué camino te vas a dirigir y llegar al objetivo. En todo este camino, Blanca, cuando empiezas, un negocio y decides emprender, creo que hay un tema de fondo importante, que es
decides empezar también a transformar una realidad. O sea, decides poner una semilla y tiene mucho que ver con la visión del que emprende. Este perfil que comentas del que se avienta, del que de la planeación está muy bien, pero me aviento a ejecutar. Creo que el que logra tener esta visión de que la decisión que está tomando puede transformar una realidad, si logra desarrollarlo de manera correcta, puede a lo mejor construir un legado, puede desarrollar un impacto significativo. Viene un cuestionamiento muy importante que es cómo recorres todo ese camino. O sea, todo ese camino lo empiezas a recorrer muchas ocasiones en solitario. Tienes que empezar a ver cómo formas el equipo de trabajo, cómo formas a gente que crea en tu causa, que cree en lo que quieres hacer. Y es un camino que tiene muchos retos. Hoy que llevas un tiempo involucrada junto con en Nexus, lo que estamos haciendo, en todo ese tema de acompañamiento, ¿cómo cambia en ti la perspectiva de recorrer este camino solo o recorrerlo acompañado? Yo creo que el camino emprendedor, el camino empresarial, sí tiene un componente fuerte de soledad. O sea, finalmente, cuando tú te decides a ser empresario, tienes que tomar decisiones solo, por ti mismo, son decisiones que se toman, y que de alguna manera van a afectarte a ti y van a afectar a todos los colaboradores que tengas en tu empresa, e inclusive a los externos que forman parte del ecosistema, ¿no? Eh, sí creo que es un camino difícil, pero es es importante que lo recalquemos, porque muchas veces se romantiza el tema de emprender. Llegamos a un punto en donde muchas instituciones decían: "Oye, haz tu negocio, emprende, emprende, emprende", y la realidad es que el emprendimiento no es para todos. O sea, sí es muy bonito, pero es un camino difícil, es un camino que requiere un compromiso. Y ahondando en la pregunta, ese compromiso, es muy importante que la persona que haga un emprendimiento entienda que asumes una responsabilidad de crecimiento personal, pero también colectiva, en donde vas a afectar a otras personas, en donde, a pesar de que tú tomas las decisiones solo, las consecuencias de tus decisiones no son solitarias, son afectaciones de terceros, ¿no? Y de familias. Entonces, es una responsabilidad muy importante, que definitivamente se puede sobrellevar o avanzar el camino de una manera mucho más, amena, si encontramos un acompañamiento que nos ayude a poder entender, las circunstancias de lo que está ocurriendo, o que nos den un consejo, o que nos ayuden a tomar decisiones que finalmente las tomas solo. Pero el hecho de tener a alguien contigo que te esté echando porras o echando la mano, dándote sus opiniones de lo que piensa, que te abran la perspectiva y puedas pensar en posibilidades que a lo mejor tú no ves en ese momento, pues eso te deja pues un camino un poquito más sencillo para recorrer. Yo no quiero decir que el estar acompañado y que bueno, esa es la filosofía que tiene Nexus, que acompañemos precisamente a las empresas a poder hacer su camino un poco más ordenado, ¿no? Pero no el hecho de que estés en Nexus va a significar que ya tienes un camino precioso y que no vas a tener tropiezos y que no va a ser difícil. La realidad es que las empresas que nosotros apoyamos tienen las mismas problemáticas que tienen las empresas que no están en Nexus, simplemente tienen la compañía de una organización que está hecha con el único fin de apoyarlos y de generar un ambiente o un ecosistema alrededor de ellos que de alguna forma los amortigüe en sus pasos, ¿no? Que los haga un poquito más sencillos, que les dé una serie de coacheo, de apoyo. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, si no creyera eso, entonces no existiría Nexus. Pero sí creo que es importante el tema de que el emprender no es simplemente
tuve una idea, voy a hacer un negocio y ya escuché, pues hay que hacerlo, pues lo voy a hacer. Tampoco se trata de ser irresponsable. Hay que pensar en que una vez que emprendes, pues lo siguiente es pensar en una trascendencia, ¿no? En generar un legado que no, o sea, dejar tu huella a través del emprendimiento, que no significa únicamente algo económico. Muchas veces, los empresarios, eso sí, no me cabe duda, muchas veces, el propósito del emprendimiento es mucho más fuerte que el deseo económico o financiero, ¿no? Entonces, si el emprendedor escoge bien su propósito y de verdad lo apasiona, va a trabajar sobre él y va a generar un bienestar, un desarrollo, no únicamente económico, sino social, cultural, o sea, ¿me entiendes? Va a haber una generación de riqueza mucho más allá de la monetaria. En este camino, Blanca, a raíz de la operación de Nexus, el tiempo que llevamos trabajando, me toca ver tanto el caso de la empresa que, como bien comentas, está dentro de la asociación recibiendo este acompañamiento, como también la que no lo está. Y creo que mencionas un tema muy importante, que es este acompañamiento no desaparece los problemas. Este desacompañamiento lo único que hace es ayudarte a tener una red de soporte que te va a orientar en cómo enfrentarlos mejor, en cómo atenderlos mejor, en a lo mejor cómo evitar que se repitan, en tener ese respaldo. A lo largo, Blanca, de esta primera temporada, vamos a empezar a ver trayectorias, vamos a empezar a ver personas que nos van a empezar a compartir esos caminos que han tenido y vamos seguramente a encontrar factores en común donde el camino no es fácil, el camino todos sabemos que tiene complicaciones, pero el camino que Blanca Sánchez ha llevado hoy en día, pues te ha llevado a tener Nexus y te ha llevado a fundar algo que estamos hoy en día trabajando, algo que tenemos a las empresas en acompañamiento. Me gustaría saber, Blanca, hoy para ti, ¿qué significa Nexus? Para mí Nexus significa algo, como les comenté, mucho mucho más allá de la generación de riqueza y empleo que podamos lograr a través del apoyo a las empresas. Para mí Nexus va más allá, va hacia el encontrar personas, con las cuales poder compartir problemas y también éxitos, ¿no? Encontrar una comunidad de gente que está en el mismo canal, que tienen los mismos valores, que tienen las mismas ideas, las mismas ganas de generación de desarrollo económico, de seguir adelante, de profesionalizarse, porque todas las empresas que entran a Nexus, pues están buscando de alguna manera esa trascendencia, ¿no? Esa institucionalización y lograr desarrollar mejor a sus empresas, ¿no? Entonces, eh, para mí era muy importante mantener esa comunidad que se había logrado durante tantos años, desde el 2009 que se inició, y esa comunidad de personas, tanto los mentores como los empresarios que están luchando día con día y que están donando de manera voluntaria su tiempo, ese valor de tener esa comunidad es lo que a mí me hace continuar todos los días y estar orgullosa de lo que hemos podido lograr, mucho o poco de acuerdo a cada perspectiva, ¿no? Pero, el lograr tener esa gente, para mí no hay nada más valioso que el equipo y el capital humano, ¿no? Para mí eso es, o sea, entonces, el tener personas que ni siquiera están recibiendo ningún tipo de remuneración, que te estén dando tiempo y compartiendo toda su expertise por el único hecho de tener el mismo fin que tú tienes y la misma motivación de querer sacar adelante, el desarrollo económico de nuestra región, de sentirnos orgullosos de tener a nuestras empresas en Yucatán y de sacarlas adelante, pues eso es lo que a mí me genera esta emoción de tener Nexus y de continuar Nexus. Eso significa para mí, Nexus significa, yo creo que comunidad, una comunidad de apoyo. Blanca, para finalizar el capítulo de hoy, creo que nos has platicado mucho de todo este trayecto de decido emprender, los retos que se toma el empresario,
el momento en el cual el acompañamiento empieza a tener un valor importante en este crecimiento. Nos comparte la experiencia también que te lleva a decidir crear Nexus cuando nos conocemos, cuando empezamos a colaborar en conjunto en la asociación y lo que hoy en día se ha estado generando en esta visión de apoyo para que la empresa pueda llegar a trascender. Eh, ¿qué para cerrar el capítulo, Blanca, cuál sería el mensaje que le dirías a ese empresario que ya pasó por las etapas de emprendimiento, de crecimiento y que hoy en día está en un momento de inflexión donde quiere que su empresa trascienda, pero siente que todo depende de él? Bueno, primero que nada, le mandaría un mensaje de apoyo le echaría unas porras, ¿no? Le diría que no se desanime, que hay que luchar, porque si nosotros no luchamos por nuestros ideales, nadie va a venir a luchar, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de salir adelante y un emprendedor, un empresario que tiene un buen propósito, que tiene una pasión y que quiere hacer las cosas, las puede hacer. O sea, yo le mandaría, pues, muchas porras y palmaditas en la espalda y trataría de me encantaría de que le llegara el mensaje de que existe Nexus, ¿no? O si no Nexus, alguna otra institución en donde se pueda sentir respaldado o se pueda sentir apoyado, porque definitivamente, aunque te sientas en solitario en las tomas de decisiones, es mucho más fácil cuando tienes, pues, un acompañamiento que te pueda ayudar a salir adelante y a tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que les mandaría ese mensaje, los invitaría a que se sumen a este tipo de iniciativas, que aunque a veces resultan un poco difíciles de comprender, porque muchas veces nos ha tocado que tenemos que explicarles muchas veces lo que es Nexus, ¿no? Y es difícil de entender que haya personas externas que vengan a ayudarte a tu empresa y que tengas que dar información que muchas veces sientes que es muy privada y muy confidencial. Pero ese ejercicio, la verdad es que genera una disciplina muy importante dentro de la organización y permite que aprendas muchas experiencias y que aprendas, a disciplinarte y a poder ordenarte dentro de tu empresa, y hace que la toma de decisiones, cuando todo está un poquito más ordenado, sea un poco más fácil. Entonces, yo los invitaría a que se sumen a Nexus o a alguna organización, similar, y los invitaría a que escuchen este podcast, porque, pues, vamos a tener, digo, este es el inicio, el origen de todo, pero bueno, van a venir muchos otros episodios muy interesantes de historias de empresas que están aquí en Yucatán, que, pues, nos van a compartir, pues, sus orígenes, sus éxitos, sus fracasos, aparte de que vamos a aprender en cada uno de los episodios una temática en particular muy interesante. Entonces, pues, yo creo que eso también podría ser algo que les gustaría escuchar a los que quieren hacer emprendimiento o a los que están dentro de una empresa ya. Blanca, pues, te agradezco realmente la experiencia compartida el día de hoy. Creo que el cierre que platicas ahorita, hay un mensaje importante de lo que vamos a ver a lo largo de esta temporada, que seguramente vamos a ver un factor común donde en algún momento de la etapa de la empresa sentimos lo que decías, que todo depende de ellos, que todo depende de lo que hacen, de lo que tienen, de dónde están, que están enclaustrados a lo mejor en esta decisión que no saben hacia dónde. Y a veces el darte cuenta que existe quien te puede escuchar, con quien rebotar la idea, con quien abrirte a compartir, puede cambiar mucho el trayecto. Cuando a veces a lo mejor un consejo que al momento se percibe muy sencillo, puede cambiarte la visión, la perspectiva y la forma de cómo adecuar las cosas. Te reitero, Blanca, el agradecimiento por acompañarnos en este episodio, también por la confianza que me has dado, por estar trabajando contigo en esta iniciativa que creo que suma mucho al ecosistema, suma mucho a que la empresa pueda llegar a trascender. E indudablemente le agradecemos también a la audiencia por acompañarnos en el episodio de hoy y nos estaremos viendo próximamente en el siguiente capítulo de Trayectorias. Así es, muchas gracias, Víctor, y esperemos que nos acompañen en todos los episodios. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria es distinta, pero todas nos dejan algo para reflexionar. Porque hacer empresa es un camino y caminar acompañado lo cambia todo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trayectorias.